En mi vida anterior, cuando llegó el traficante de personas, mi hermana mayor fingió estar resfriada y lloró mientras veía cómo me llevaban. Más tarde se casó con un erudito que resultó ser un borracho y mujeriego, y él también la golpeaba. En cuanto a mí, me convertí en la esposa de la casa del marqués, conocida por todos como la dama más querida y respetada por él. Llena de resentimiento, mi hermana se quedó a las puertas de la residencia del marqués durante días, esperando la oportunidad de matarme. ¿Quién hubiera pensado que ambas renaceríamos? Esta vez se ofreció voluntariamente al traficante diciendo: mi hermana menor está enferma. Iré contigo. Sonreí. La casa del marqués es solo otro abismo que se la quede. Al abrir los ojos me encontré de nuevo en el punto más pobre de nuestras vidas. El traficante estaba a punto de llegar. Mi hermana le dijo a nuestra madre: no abras la puerta de inmediato. Entonces corrió al pozo, sacó un cubo de agua y se lavó la capa de polvo blanco de la cara. Me reí entre dientes. Efectivamente, igual que yo, Meng Rulan había renacido. Ese polvo. Había usado la última pizca de harina de la casa, se levantó temprano y se lo untó con cuidado en la cara. En nuestra vida pasada, usó ese polvo para palidecer y tosió lastimeramente delante del traficante. Este le había dicho a mi madre que echaría a suertes el destino de las dos hermanas. Pero al ver el aspecto enfermizo de Meng Rulan, cambió de opinión rápidamente. No hace falta echarlo a suertes, no quiero un niño enfermo. Así que tuve que irme con él. Me vendieron a la casa del marqués como sirvienta y luego me convertí en la señora de la casa. Cubierta de joyas y oro, vi a la esposa del magistrado del condado humillarse para pedir una reunión, solo para que la rechazaran. Al recordarlo, todo esto había sucedido porque Meng Rulan fingió estar enferma. Con razón se volvió loca. Cuando me mató murmuraba: debería haber sido mío, todo debería haber sido mío. Pues bien, Rulan, ya que ambos hemos renacido, te lo devolveré todo. Tómate tu tiempo para disfrutarlo. El traficante llegó, nos vio a los dos y se puso muy contento. Sacó unas varas de bambú y se preparó para echar suertes. Extendí la mano deliberadamente y, tal como lo esperaba, Meng Rulan me agarró del brazo rápidamente y le dijo al traficante: mi hermana está enferma. Iré contigo. El traficante, profundamente conmovido, accedió. Nuestra madre lloró y se aferró a la mano de Rulan. Es mi culpa, te fallé. No pasa nada, madre. Esto es lo que debo hacer como hermana mayor. Meng Rulan parecía tan obediente y sensata. Mi hermana siempre tan convincente. En nuestra vida pasada, me dijo que quería que me quedara porque el mundo exterior era demasiado duro, inapropiado para alguien tan ingenua como yo, simplemente le preocupaba que no sobreviviera. Y luego ella personalmente me dio una lección. Ese día se escondió en su habitación, sin querer salir, temerosa de que viera el polvo en su cara y descubriera su plan. Solo salió a actuar cuando llegó el traficante. En aquel entonces su actuación no era tan buena como ahora, el polvo parecía artificial y su tos era demasiado fuerte para parecer real. Pero mi madre, que veía mal por años de bordado y estaba profundamente ansiosa, se creyó cada palabra. Más tarde le pregunté al traficante por qué no la había delatado. Dijo: ¿para qué molestarme? Es maliciosa y astuta, si alguien así la vendiera como sirvienta, podría causar problemas y arruinar mi reputación. Pero esta vez, la actuación de Meng Rulan fue impecable, incluso el traficante cayó en la trampa. Increíble, Rulan. Ve y presume tus dotes interpretativas en la casa del marqués. Después de que Meng Rulan se fuera, tomé las monedas de plata que pagó el traficante y compré arroz, tofu y verduras. Le di el resto a mi madre para que lo guardara y comencé a bordar. Bordar arruina la vista, es algo que solo hacen las chicas pobres para sobrevivir. Las escuelas solo aceptan chicos, aunque no puedan pagar la matrícula, los chicos al menos aprenden algunos caracteres. En cuanto a las chicas, ni hablar. Así que la mayoría de los cuadros bordados en el mercado eran solo flores y pájaros. Empecé a añadir poesía a mis bordados, aunque me llevó más tiempo, podía venderlos a un precio más alto, suficiente para que mi madre y yo pudiéramos sobrevivir. Si tenía algo que agradecerle a mi vida anterior, era haberme convertido en la criada principal de la anciana señora de la casa del marqués. Gracias a eso, tuve la oportunidad de aprender a leer.
Pasé por muchas pruebas antes de ser elegida para servir a la anciana. Al principio pensé que era realmente amable enseñándome a leer y a administrar los asuntos domésticos. Pero era ingenua, ¿de qué le sirven esas habilidades a una criada? Siempre tuvo un plan: criar a la criada más obediente e inteligente y luego presentársela al joven amo mayor, Jehubai. Jehubai era un auténtico demonio. Pensar en lo que pasé todavía me da escalofríos. Me pregunto si mi querida hermana consiguió lo que quería. Se acercaba el invierno. Recordé que en mi vida pasada, mi madre murió en esa época. Llegó un día con noticias. Ruland le contó que su madre estaba débil, que se había resfriado y no había sobrevivido. Había gastado todo el dinero que le envié, pero aún no le alcanzaba para medicinas. Así que apreté los dientes y le envié el brazalete de jade que me dio la anciana, pidiéndole a Adai que lo vendiera. La ley prohibía a los sirvientes vender los regalos de su amo, y aunque me dieron el brazalete, que llevaba el sello de la casa del marqués, no tenía derecho a venderlo. Intenté borrar la marca, pero aún era apenas visible. Le dije a Adai que se asegurara de que Ruland contratara a un herrero de confianza para que le quitara el sello antes de venderlo. Pero no lo hizo. Cuando se supo la verdad, me azotaron 20 veces y apenas sobreviví. Después, ya no podía sentarme mucho tiempo y cada vez que llovía me dolía muchísimo el cuerpo. Lo que más me dolió fue que, después de todo, mi madre falleció. Así que esta vez me preparé con tiempo. Con mis ahorros compré edredones gruesos y ropa abrigada para mamá. Llegó el invierno. Creí haber hecho lo suficiente para protegerla, pero aún así mi madre enfermó. Al oírla toser, me sentí completamente desesperanzado. ¿De verdad el destino me había dado otra vida solo para verla morir de nuevo? Me negaba a creerlo. Reuní todo el dinero que tenía, menos de un rabo de plata. Meng Ruland no había enviado ni una sola moneda a casa en todo este tiempo. Sin otra opción, fui a ver al dueño de la tienda de bordados, le prometí entregar más el mes que viene y le pedí un adelanto. Llevé el dinero para llamar al médico y comprarle medicamentos a mi madre. Bajo mi cuidado, su condición mejoró gradualmente. Más de un mes después, se recuperó. El peso que sentía en el corazón finalmente se alivió. Por primera vez pude respirar con tranquilidad y me dieron ganas de dar un paseo. Pero en cuanto salí, me encontré con la última persona que esperaba, Meng Ruland. No podía creerlo. ¿Por qué volvería a casa de repente? En cuanto me vio, me agarró la mano. Meng Ruju, ¿tú también has renacido? Arqueé una ceja, pero no respondí. Si no hubiera visto tus caracteres bordados, levantó el bordado en su mano, orgullosa de su astucia, de verdad que me habrías engañado. ¿Y qué? No quería hablar con ella, así que me quité la mano de encima e intenté irme. Al ver que no temía que supiera mi secreto, la expresión de Meng Ruland cambió de inmediato. Con un golpe sordo, se arrodilló ante mí. Por favor, ayúdenme. Su comportamiento es realmente impresionante, podría llorar en cuanto se lo pida, aferrándose a mis piernas, negándose a soltarme. La anciana quiere elegir una criada para que la entrene a su lado. En el pasado, ella te eligió, ¿verdad? Así debió ser como aprendiste a leer y te convertiste en la esposa del marqués. Ruju, por el bien de nuestra hermandad, por favor, ayúdame. ¡Qué ridículo! Tenía muchas ganas de ver qué tan insensible era para decir esas cosas. Uno a uno fui apartando sus dedos de mi pierna. Ahora me hablas de cariño fraternal, Ruland. Sí, somos hermanas desde hace años, pero, ¿alguna vez hemos tenido algo parecido al cariño verdadero? Tú fuiste quien me mató en nuestra última vida, ¿verdad? Bien, dejemos nuestras quejas de lado por ahora. Sabías perfectamente que madre vendría este invierno, así que ¿por qué no trajiste ni una sola moneda a casa? Pillada por sorpresa, Meng Ruland se sonrojó. Tartamudeó, la enfermedad de madre, la plata que tenía no era suficiente ni de lejos. Y además seguías aquí, ¿verdad? Casi me parto de risa al ver lo moral que intentaba sonar. Levanté la mano y le di una bofetada. Esta es para mi madre, por todos los años que te crió. Se agarró la mejilla aturdida. Le di otra bofetada. Y esta es por mí por la última vida, cuando fingiste estar enferma y me vendiste.
Pero no terminaste viviendo bastante bien, protestó. ¿Y qué hay del hecho de que me costaste la vida? Guardó silencio. Dime, Meng Rulan, ¿qué te hace pensar que alguna vez te ayudaría? Me di la vuelta y me marché. Meng Rulan, viví bien no por suerte, y mucho menos porque ser vendida a la casa del marqués como sirvienta me hiciera algún favor. Viví bien por mí misma. En cuanto a ti, ve a luchar en la casa del marqués todo lo que quieras. Unos días después de la partida de Meng Rulan, vi un rostro que reconocí, un rostro que me puso los pelos de punta. El erudito. Supe por Xiaobei, el vecino, que el erudito se mudó aquí hace 2 meses. De repente recordé que en mi vida anterior, el dinero que envié a casa fue mucho mayor que el que he conseguido ahora. Incluso vendí el brazalete. Por muy barato que fuera, ese brazalete debería haber costado al menos 10 cuentos de plata, así que, ¿por qué mi madre seguía así? Meg Rulan era intolerante y celosa, siempre incapaz de soportar que alguien fuera mejor que ella. Pero decir que ignoró deliberadamente la vida y la muerte de mi madre no significa que fuera tan despiadada. Lo que significa que el erudito también debió estar involucrado. Recordé que en mi vida anterior, tras recibir la noticia de la muerte de mi madre, tras la paliza por el brazalete, yacía medio muerto en mi lecho de enfermo. El dolor era insoportable, sobre todo con la ropa ensangrentada pegada a mis heridas. Cada vez que me cambiaban las vendas, era una agonía. Pero peor que el dolor fue la noticia de la muerte de mi madre. Si un día no hubiera llegado la noticia de que mi hermana estaba a punto de casarse, quizá no habría sobrevivido. No podía estar tranquilo sabiendo que Rulan estaba solo en el mundo. Me aferré a esa preocupación, a esa esperanza, y eso me mantuvo con vida. De lo contrario, podría haberme ido con mi madre. Antes de recuperarme del todo, le rogué con firmeza a la anciana que me diera unos días libres para volver a casa. Una boda es un gran acontecimiento, después de todo. Rulan debe estar ocupado, quería venir temprano para ayudar. Pero ni siquiera logré cruzar la puerta. Esa mañana, llegué a la puerta justo cuando estaba a punto de abrirla. El erudito salió. ¿Tú qué haces aquí? Su apariencia dejaba claro que había pasado la noche en nuestra casa. Me quedé impactado. Sabía que sería mi cuñado en 2 días, pero aún no se habían casado. Ah. ¿No eres tú la hermana pequeña que vendieron a la casa del marqués?, dijo con desdén. Oí que te pillaron robando y te dieron una paliza. A mí no. Te grité furioso, pero no quería discutir con él. ¿Por qué viniste a nuestra casa antes de la boda? ¿Qué hay de la reputación de mi hermana? Tu hermana. Ya no me interesa. Se rió con crudeza. ¿Qué reputación? No pude soportarlo, levanté la mano, lista para abofetearlo. Pero me agarró la muñeca. Así que esta es la criada de la casa del marqués. Tienes la piel suave como el tofu. Mientras hablaba, se inclinó claramente a punto de besarme. Maldije y forcejeé para soltarme. Por suerte en ese momento, Meng Rulan salió. La miré suplicando ayuda, pero me ignoró. Su rostro estaba pálido mientras miraba al erudito. ¿Tienes hambre otra vez? Todo su cuerpo apestaba a sangre, y ni siquiera le importó. Me quedé paralizada, atónita de que pudiera decir algo así. El erudito me soltó y se giró hacia ella con una sonrisa. ¿Por qué iba a importarme? Eres a quien realmente me gusta. Su expresión se suavizó un poco. Se volvió hacia mí con frialdad. ¿Por qué estás aquí? Ignoré su tono e intenté explicarle. Rulan, justo ahora me agarró, no quería. Me interrumpió. Déjame decirte que este matrimonio es algo por lo que trabajé duro. Ni se te ocurra quitármelo. Increíble. Todo esto por él. Como si lo quisiera. No todos son ciegos, ¿sabes? Rulan, no es buena persona, no dejes que te engañe. Lo conozco mejor que nadie. Hoy es un día feliz, así que no causes problemas. Vete. No eres bienvenida aquí. Adiós a tus intentos de ayudar, me echaron en cara mis buenas intenciones, me acusaron de causar problemas. Desde ese día, dejé de considerarla mi hermana. Yo tampoco asistí a la boda.
Simplemente volví a la casa del marqués y me concentré en servir a la anciana. Nunca imaginé que lo que me esperaba allí sería un abismo aún más profundo. Se decía que el erudito alquilaba una casita al final del callejón, donde pasaba las tardes leyendo y escribiendo en el patio. Un día fui a su puerta y me encontré con un grupo de mujeres reunidas afuera. Debido a los años de guerra, había pocos hombres en el barrio, y aún menos que supieran leer y escribir. Cuando un hombre decente aparecía de repente, ¿cómo no iban a tentar a las chicas? Si este erudito aprobaba los exámenes, una de ellas podría convertirse en la esposa de un funcionario y escapar de la pobreza. Vi a su paje pasarle una nota a la chica mejor vestida. Claramente se basaba en su aspecto académico para atraer mujeres y luego elegía a quien estuviera dispuesta a darle dinero. En la vida anterior fue Meng Rulan, esta vez era otra persona. Pero, ¿qué hizo el erudito con todo ese dinero? Me mezclé entre la multitud, escondiéndome cerca para observar. Al poco rato, la chica mejor vestida entró con una bolsita llena de dinero. Un rato después salió con las mejillas sonrojadas de vergüenza, pero la bolsa había desaparecido. Guardé silencio y esperé sin dejar de observar. Cayó la noche. Mantuve la paciencia y esperé. Justo cuando pensaba que no habría nada que ganar hoy, la puerta del erudito se abrió y él salió. Lo seguí en silencio. Recorrió varios callejones, como si conociera cada rincón, hasta que se dirigió directo al burdel Dion. Claro, ¿qué otra cosa podría tener en mente un hombre como él sino lujuria? El dinero que envié a casa en mi vida anterior debió de terminar en lugares como este. Pero por ahora, lo que más importaba era evitar que alguien más se dejara engañar por ese erudito. Regresé a toda prisa y encontré a la tía Wang en el barrio. Tía Wang, a mi madre se le acabaron las medicinas. Fui a la farmacia de siempre, pero está cerrada. ¿Podrías acompañarme a una más lejana? La tía Wang era famosa por su cariño y lo más importante, le encantaba el chisme más que a nadie. Como era de esperar, accedió de inmediato. La acompañé rápidamente hacia nuestro destino. De repente me apartó. Vamos por otro camino, chica. Hay un desastre ahí adelante. Sabía que se refería al burdel Dion, pero no me detendría allí. ¿Qué pasa, tía Wang? ¿No es esa la vinoteca de ahí adelante? ¿Cuál es el problema? Me hice el inocente. Estaba a punto de regañarme cuando echaron a alguien del burdel. Vaya, si no fue ese erudito. Encantado, lo señalé y grité, tía Wang, ese hombre me suena, ¿lo conoce? La tía Wang me miró atónita. El erudito siempre se había comportado con tanta refinamiento y decoro en nuestro barrio. Al instante sentí una ráfaga de viento. Nada mueve a la gente más rápido que los chismes. La tía Wang ya se abría paso entre la multitud. La perseguí. Erudito Yuan, ¿qué haces aquí?, preguntó. Al ver un rostro familiar, el erudito intentó cubrirse la cara con la manga. Un guardia a su lado se burló, este tipo no tiene dinero, pero no se va, ¿no sabe qué clase de lugar es este? Chicos, denle una lección. Unos hombres corpulentos lo atacaron a puñetazos. El erudito ya ni siquiera podía cubrirse la cara, su aspecto era tan desdichado que no pude evitar reír. Sabiendo que lo habían descubierto, todas sus pretensiones se derrumbaron. Se arrastró descaradamente y se aferró a la pierna de la tía Wang, suplicando ayuda. Pero la tía Wang no se dejó engañar tan fácilmente. Ella se lo quitó de encima y escupió sin pudor. Después de todo esto, ¿aún quieres que otros te salven? Dicho esto, me apartó. Me fui satisfecho. Como era de esperar, al día siguiente la noticia del incidente se había extendido por todo el vecindario. Cuando terminé mis recados y fui al patio del erudito, el caos se había desatado frente a su puerta. Un grupo de personas con cestas en mano estaba listo para acribillar su casa con verduras podridas. Otro grupo intentó detenerlos. ¿Qué pasa?, pregunté. Ya está podrido hasta la médula, ¿por qué querrían casarse con él? Una chica se burló. El líder del otro grupo se sonrojó. Yo no. Entonces, ¿por qué nos detienes? Solo me preocupa, y si de verdad aprueba los exámenes, ¿se convierte en funcionario y regresa para vengarse de nosotros? Eso silenció a la multitud.
Se miraron entre sí, repentinamente ansiosos. Me reí para mis adentros. Confiar en él para aprobar los exámenes era como esperar que un cerdo pudiera trepar un árbol. Pero al oír esto, el erudito se animó. Esperen, en cuanto me convierta en oficial, haré que los castiguen a todos. Sus amenazas eran tan poco convincentes que dudé que ni siquiera él se las creyera. Pero, de alguna manera, sus palabras bastaron para asustar a todos. Al menos después de eso, nadie lo molestó más. Con todo finalmente en calma, pude concentrarme en mis propios planes. Encontré un nuevo trabajo. Disfrazado de chico me convertí en repartidor en Lincoln Hall, el restaurante más famoso de la calle Este, cuya clientela estaba compuesta exclusivamente por nobles y aristócratas. Si no hubiera sabido leer, jamás habría entrado. Todos los días llevaba platos, limpiaba las mesas y escuchaba atentamente las conversaciones. Más de 10 días después, por fin vi a la segunda hija de la familia del ministro, Zhang Lan. Recordé de mi vida anterior que una vez dijo que su plato favorito era el pato peonia Linglong, y que venía al salón Linglong varias veces al mes. No me precipité, al fin y al cabo, tal como estaba ahora, ni siquiera estaba cualificado para hablar con ella. En su tercera visita, por fin logré captar su atención. ¿Cómo supiste que me gustaban estos platos?, preguntó. Señorita, la última vez que limpiaba, me di cuenta de que los lugares donde más se revolvía la comida siempre estaban frente a usted. Supuse que estos eran sus favoritos. Si me pasé de la raya, espero que me perdones. Me disculpé rápidamente. Eres inteligente. Puedes irte. No me sorprendió. Si fuera tan fácil encariñarse con la hija de un ministro, su casa estaría llena de pretendientes. Solo quería que recordara mi cara. Esperé pacientemente. 2 meses después, mientras servía comida, escuché la voz de Zhang Lan. La princesa nos lo está poniendo difícil, quiere encontrar una forense. ¿Dónde se supone que la encontraremos? Además, nadie tiene la habilidad de un forense y la princesa insiste en una mujer respetable que sepa leer. Cualquier mujer que sepa leer no querría ser forense y cualquiera dispuesta a hacer el trabajo probablemente no sepa leer. Llevé la comida a la mesa y me arrodillé respetuosamente. Señorita, disculpe, escuché su conversación. ¿Puedo intentarlo? Mientras hablaba, me quité el moño explicando que mi familia era pobre, mi madre enferma y que no tenía más remedio que disfrazarme de chico para ganarme la vida. Puede que aún no tenga las habilidades necesarias, pero puedo aprender y sé leer. Hice todo lo posible por recomendarme con confianza. Después de todo, recordé de mi vida anterior que la princesa quería reclutar a una forense, pero tras medio año de búsqueda, no tuvo éxito y finalmente se rindió. Como era de esperar, aunque Zhang Lan dudó, 2 días después vino a buscarme y me llevó a conocer a la princesa. Por fin pude verla. Era incluso más joven y serena de lo que imaginaba. Su expresión era fría, su rostro indescifrable, pero yo lo sabía mejor que nadie. La princesa Yu Sonju era alguien a quien realmente le importaba el mundo. Me pellizqué en silencio, recordándome que en esta vida, la princesa aún no me conocía. La princesa me hizo algunas preguntas y al ver que las respondía todas, asintió satisfecha. Me dijo que estudiara mucho para ser un ejemplo. Lo entendí, claro que me iría bien. La forense fue el primer paso del plan de Yu Sonju para impulsar a las funcionarias, sacándolas de los márgenes y llevándolas al centro, hasta que alcanzaran el escenario político. En su vida anterior, su plan se estancó en este primer paso. No pudieron encontrar una forense, y el emperador se burló de ella por ello. Desde entonces, cada vez que Yu Sonju defendía el papel de las mujeres en el gobierno, el emperador lo usaba como ejemplo para destituirla. Si las mujeres ni siquiera podían ejercer como forenses, ¿qué grandes cosas podrían hacer? El poder de Yu Sonju se desvaneció y guardó silencio durante mucho tiempo. Esta vez, quería que su camino fuera un poco más fácil. Además, yo mismo estaba deseando aprender más. Para alguien que había muerto y regresado, examinar cadáveres no era nada. Pero a medida que aprendía, me di cuenta de que para ser forense, no bastaba con saber anatomía, también se necesitaban conocimientos médicos. Yu Sonju siguió de cerca mi progreso. Le sugerí que estudiara medicina y medicina forense, y estuvo de acuerdo sin reservas.
Incluso me asignó un profesor y me dio muchos libros. Día tras día estudiaba con ahínco, atento a lo que sucedía en la corte. El emperador tenía pocos hijos, 2 varones y una mujer. El príncipe mayor y la princesa eran gemelos, ambos hijos de la difunta emperatriz, fallecida 3 años antes. A diferencia de la inteligente y capaz princesa, el príncipe mayor era frágil y tímido. La madre del segundo príncipe era de origen humilde y murió joven, pero él era especialmente favorecido por el emperador. Aún no se había nombrado a ningún príncipe heredero, por lo que la corte se había dividido en 2 facciones. Bajo la superficie, la lucha de poder ya se estaba gestando. Era la temporada de lluvias, época de accidentes y propicia para desenterrar secretos. Para entonces, yo ya llevaba un tiempo trabajando como forense, había examinado algunos cadáveres e incluso resuelto algunos casos. Una mañana, durante mi descanso, fui temprano a la residencia de la princesa. Después de que Zhang Lan y los demás terminaran su audiencia, la princesa me llamó. Le informé sobre mis estudios recientes y compartí algunas nuevas perspectivas sobre el trabajo forense. Entonces, dudando, dije, hay algo que no sé si debo informar. Ah. La princesa me miró, sabía que no era de los que armaban un escándalo por nada. Habla. Abrí la palma de la mano y vi una pequeña perla. La princesa la miró, indiferente. Si en cambio fueran montañas de oro y joyas. Continué. Ella se enderezó al instante. ¿Qué dices? Durante una investigación, expliqué, me topé con un estanque de lotos. Los lotos eran raros y notoriamente difíciles de cultivar, solo un maestro jardinero podía mantenerlos vivos en el clima de la capital. Pero alrededor del estanque todo era salvaje y desierto, solo un templo en ruinas cerca. Curiosamente, las vigas del exterior estaban plagadas de termitas y el interior se estaba desmoronando, pero el suelo estaba impecable. Durante varios días observé en silencio cómo alguien limpiaba el lugar con regularidad. Cuando no había nadie, me colé y encontré un pasadizo secreto, dentro estaba lleno de oro y joyas. No me atreví a quedarme más tiempo y me fui enseguida. Ahora, la princesa estaba realmente interesada. Enseguida dijo que me acompañaría a echar un vistazo. Princesa, alguien ya está vigilando ese lugar. Claramente es un escondite deliberado. Debe haber un secreto detrás, mejor ser precavido. La princesa asintió. Tienes razón, casi me precipité. Ordenó a la gente que vigilara el lugar en secreto, advirtiéndoles que no alertaran a nadie. Y entonces, la serpiente se reveló. Era el preceptor imperial. La princesa quedó atónita. En nuestra dinastía, la religión era importante, especialmente el taoísmo. El emperador era devoto de las enseñanzas taoístas y anhelaba la inmortalidad, pero había algo más. El preceptor imperial siempre vestía con sencillez, se comportaba con la dignidad de un mortal y era respetado por todos, incluso por la princesa. Así que cuando apareció entre tantas riquezas mundanas, la princesa quedó atónita. Pero no imaginaba que se avecinaba una sorpresa aún mayor. Tiempo después llegaron noticias de que el preceptor imperial había sido visto sacando grandes cantidades de oro y joyas del pasadizo secreto. No era tan extraño, después de todo, él mismo los había escondido allí. Pero últimamente había hecho varios viajes, vaciando casi por completo el lugar, dejando solo lo que no podía cargar. Aún más extraño, sus acciones eran furtivas y sospechosas. La princesa se enteró de que supuestamente había enfermado y el emperador le había dado permiso para descansar. Presintiendo que algo no iba bien, la princesa envió gente a seguirlo. Durante su viaje cambió de carruaje y de ropa muchas veces, si no hubieran estado observando desde el principio, jamás lo habrían reconocido. Cerca de la frontera occidental, la princesa ordenó su arresto. Nadie sabía por qué el preceptor imperial había hecho todo esto ni qué secreto ocultaba. Pero la princesa no podía permitir que se llevara tanta riqueza del país. Fue encarcelado, pero antes de que la princesa pudiera actuar, llegó un edicto imperial. El preceptor imperial había desaparecido, había que encontrarlo de inmediato. La princesa no se atrevió a actuar precipitadamente, así que guardó silencio sobre su captura y fue a la prisión a interrogarlo. El secreto salió a la luz poco a poco. El preceptor imperial y el emperador eran amantes. Al oír esto,
la princesa casi se desploma, tambaleándose hacia atrás. No pudo evitar preguntar: «Princesa, ¿es demasiado para ti?». En la celda el preceptor imperial estaba atado, su anterior serenidad había desaparecido. Era como un pozo negro listo para arrastrar a todos. Se burló: «¿Y si te lo dijera?», preguntó. El emperador me obligó. Silencio. Basta. La princesa se tapó los oídos con las manos y huyó horrorizada. Sabía cómo se sentía, porque en mi vida anterior habíamos sido muy cercanos, unidos por la comprensión y la empatía. La diferencia era que a quien le gustaban los hombres no era a mi padre, sino a mi propio esposo, el heredero de la casa del marqués, Gy. Mirando hacia atrás, mi vida pasada fue aún más triste que la de la princesa. El emperador jamás la habría lastimado por sus propios deseos, pero Gy sí. Al principio, no entendía por qué la anciana me quería en la casa del marqués como concubina antes de que Gy se casara. Después de conocer a Gy, lo comprendí. Como heredero, Gy no podía casarse como es debido. Si lo hiciera, solo traería resentimiento. Así que la anciana planeó con cuidado y eligió a una criada dócil e inteligente como tapadera. El estatus de una criada era tan bajo que no podía causar problemas. Pero para Gy, yo no era más que una burla, una espina clavada. Desde que me asignaron a él, me lo ponía difícil todos los días. Si estaba de buen humor, me atormentaba solo por diversión. Si estaba de mal humor, se desquitaba conmigo. El látigo caía una y otra vez. A veces Gy incluso usaba un pequeño cuchillo para cortarme la piel, llamándolo pintar un cuadro. Pero no había cuadro, solo innumerables cicatrices feas y muertas. En ese momento tenía la espalda y los brazos cubiertos de heridas, pero no me atreví a que nadie las viera, no podía dejar que nadie lo supiera. Una vez el látigo me dio desviado y me lastimó el cuello. Intenté taparlo con pólvora, pero no funcionó, la anciana lo descubrió de todos modos. Ella regañó a Gy con dureza. Después me golpeó aún más brutalmente. Escupió: «¿Te atreves a quejarte? ¿Sabes de quién es esta casa? Soy el futuro amo. Aunque no lo creas, podría matarte a golpes ahora mismo. Hay todas las criadas que quiera». Apreté los puños clavándome las uñas en las palmas, pero no emití ningún sonido. Tenía razón. Quienes están en una posición débil deben guardar silencio para sobrevivir. Pero había algo en lo que se equivocaba: él no era el futuro amo de la casa del marqués. Yo sí. Fue gracias a él que tuve la oportunidad de acercarme a la princesa. Me desvivía por complacerlo, limpiando sus desastres, suplicándole a la anciana por él. Poco a poco empezó a confiar en mí, aunque solo un poco. Eso significaba que a veces podía presentarme como la dama del patio interior, incluso si mi estatus me convertía en blanco de burlas y desprecio. Fue en un banquete donde conocí a la princesa. Nunca me menospreció, incluso me ayudó a salir de una situación incómoda. Pensé que con su estatus, tal vez todos le parecían iguales. Claro, un banquete solo bastó para que supiera mi nombre. No éramos muy cercanos. El verdadero punto de inflexión fue cuando la ayudé con información sobre el preceptor imperial. En mi vida anterior nunca supe del pasadizo secreto, solo conocía los secretos del preceptor imperial. Gy se relacionó en secreto con jóvenes cortesanas y enfermó. No se atrevió a llamar a un médico real y buscó un médico externo. Si no me hubiera enviado a buscar medicinas, nunca me habría enterado de que había una casa de té en una ciudad bulliciosa con un médico secreto en el piso de arriba, si dabas la clave correcta. Fue allí donde me encontré con el preceptor imperial. Hice que alguien lo siguiera y observara sus movimientos. Al principio, solo pensé que si algún día se me acababan las opciones, tal vez podría usar esto para amenazar al preceptor imperial y que me protegiera. Pero la persona que lo seguía informó que además de ir al palacio o a esa casa de té para recibir tratamiento, el preceptor también visitó un templo taoísta remoto y ruinoso. Pensé que si su relación ilícita no era con alguien del palacio, debía ser con alguien del templo. Pero nadie más acudió al templo para recibir tratamiento. En cambio, el emperador le concedió al preceptor una licencia especial, su primera ausencia prolongada desde que conoció al emperador. Tenía mis sospechas, pero no me atrevía a actuar precipitadamente.
No fue hasta que el preceptor abandonó la capital durante su baja por enfermedad, viajando con extrema precaución y cambiando de disfraz con frecuencia. Dudé mucho, pero al final me disfracé y fui en secreto a la residencia de la princesa, contándole todo y compartiendo mis dudas. Ella inmediatamente envió gente a seguir al preceptor imperial. Lo alcanzaron justo cuando el palacio comenzaba a buscar su paradero. En la vida anterior, la princesa se enteró del asunto del emperador y el preceptor antes de investigar, así que estaba preparada, pero descubrir todo ese oro y tesoro escondidos fue una ventaja. En esta vida, con mi bajo estatus, solo pude usar el rastro del dinero para alertar a la princesa. Gracias a esto finalmente capté su atención. El trabajo de una forense en el Tribunal de Revisión Judicial era bastante escaso. El tribunal solo atendía casos que involucraban a funcionarios y sus familias, y eran pocos los casos de este tipo que se presentaban. A veces me pedían que ayudara al magistrado municipal, pero la mayoría de las veces no había nada que hacer. La princesa me llamó de la corte principalmente para ayudarla con sus asuntos cotidianos, aunque aún conservaba el título de forense. Al día siguiente de la orden imperial de buscar al preceptor, la princesa recibió una invitación. Era de la casa del marqués, pero no se reveló su identidad. Pero cuando llegó, estaba claramente escrita por Meng Rulan. La princesa abrió la carta. En su interior, decía que si quería noticias del preceptor imperial, debía acudir al pabellón Jinzi. Me reí. El pabellón Jinzi era uno de los negocios de la casa del marqués. Parecía que a Meng Rulan le iba bien, pues se había asentado en la casa del marqués tan rápido. La princesa también sonrió. Con el preceptor ya en sus manos, quería ver qué trucos le haría el remitente. Juntos entramos en una habitación privada del pabellón Jinzi. La mujer con joyas de oro y plata era, como era de esperar, Meng Rulan. Se levantó rápidamente para saludar a la princesa, con una sonrisa halagadora en el rostro. Pero en cuanto me vio detrás de ella, su sonrisa se congeló, sus labios se crisparon y se alisó la ropa con nerviosismo. Incluso sin ver sus heridas, me di cuenta de que no vivía tan bien como yo en mi vida pasada. Habla, dijo la princesa. Princesa, sé dónde está el preceptor imperial. Oh. La princesa golpeó la mesa, interesada. Es cierto. Me lo encontré por casualidad mientras compraba medicinas, así que seguí sus movimientos. Adelante. Ahora mismo, solo yo sé dónde está. Te lo diré, pero tengo una condición. La princesa bebió su té sin decir nada. Meng Rulan dudó, me miró fijamente y luego insistió. Espero que la princesa me acepte como hermana jurada y me apoye para convertirme en la verdadera señora de la casa del marqués. Ridículo. Ni siquiera copió la respuesta correctamente. La princesa arqueó las cejas. Los príncipes también buscan al preceptor. ¿Por qué acuden a mí? Meng Rulan se quedó atónita. Era evidente que nunca había pensado en eso, solo estaba copiando mi camino de mi vida anterior. Sus ojos se movían rápidamente al responder, porque tú también eres mujer. Pensé que estarías más dispuesta a ayudarme. La princesa se puso de pie. Incorrecto. Solo ayudo a quienes vale la pena ayudar, y odio que me amenacen. Pero hoy estoy de buen humor, así que te dejo ir. Dicho esto, me acompañó. Oí que Meng Rulan fue luego a ver al segundo príncipe. Los hombres del príncipe registraron la frontera siguiendo sus instrucciones. Encontraron señales de que el preceptor había estado allí, pero ninguna persona. Sin noticias, el temperamento del emperador empeoró con ataques de ira cada día. Preocupada por si algo salía mal y angustiada por ver a su hermano regañado, la princesa se las arregló en secreto para ayudar al preceptor imperial a escapar de la capital. Luego le pidió al príncipe heredero que informara al emperador que habían encontrado al hombre y que lo traerían de vuelta de inmediato. Todo transcurrió según lo previsto, salvo por una cosa: fueron emboscados por asesinos. Por suerte, los ayudantes de confianza de la princesa eran competentes y los asesinos fracasaron. Sin embargo, todos los aspirantes a asesinos se envenenaron y murieron. Ni uno solo sobrevivió. Esa noche el preceptor imperial solicitó una reunión con la princesa. Sabía que no quería verlo, pero ¿no sentía curiosidad por saber quién había enviado a los asesinos? Estaba interesada,
Como era de esperar, ¿quién? El segundo príncipe. Ah. ¿Qué pruebas tienes? Solo soy un débil sacerdote taoísta, no tengo ninguna prueba. Pero me envió el segundo príncipe, ¿quién más querría verme muerta? Si le sirves, ¿por qué querría que te mataran? El preceptor imperial sonrió con amargura. Porque me negué a dejar que me usara. Yo tampoco quiero quedarme en el palacio. No miento, princesa, mi romance con... Cuando el emperador aún era príncipe heredero, estaba enamorado de su maestro, el erudito Chen. La emperatriz viuda lo descubrió y, furiosa, ordenó en secreto la muerte de Chen y encontró una excusa para destruir a toda la familia Chen. Después obligó al príncipe heredero a casarse y tener hijos, prometiéndole que mientras tuviera un heredero y lo mantuviera oculto al difunto emperador, no interferiría más. Así nacieron tú y el príncipe heredero. ¿Y entonces cómo surgió el segundo príncipe?, preguntó la princesa, desconcertada. Una insensata doncella de palacio, con la esperanza de ascender en el mundo, intentó seducir al emperador. Dio a luz a un hijo, pero el emperador la mandó ejecutar el mismo día del nacimiento. Por eso siempre le ha disgustado el segundo príncipe. ¿Qué? Si el emperador despreciaba tanto a la madre del niño, ¿cómo iba a querer a su hijo? No le gusta. El segundo príncipe simplemente sabe cómo complacerlo. Casi la mitad de los sacerdotes taoístas de los templos reales son seleccionados personalmente por él. El emperador pasa la mayor parte de su tiempo allí, y cada pequeño halago le ha hecho cambiar de opinión. El más hábil de todos, sin embargo, eres tú, se burló la princesa. El preceptor imperial sonrió. Naturalmente. Cuando entré por primera vez al templo desconocía la doctrina taoísta. Princesa, ¿adivina por qué me eligió el segundo príncipe? Guardó silencio. Es porque soy la que más me parezco al erudito Chen. Ja, ja. Se rió, pero las lágrimas le corrían por la cara. La princesa quería consolarlo, pero no sabía cómo. Después de todo, estaba a punto de llevarlo de vuelta al palacio, empujándolo una vez más al abismo. Tras un instante se giró silenciosamente para marcharse. Princesa, la llamó el preceptor imperial. Te diré un secreto, ¿sabes cómo murió realmente tu madre? Fue porque descubrió el romance entre el emperador y yo, y el emperador. Al igual que en su vida anterior, la princesa acompañó al preceptor imperial ante el emperador. Se dice que el preceptor imperial se arañó la cara con una horquilla, justo delante del emperador. Entonces reveló que había sido enviado por el segundo príncipe, que nunca creyó en el taoísmo ni amó al emperador. Si su madre no hubiera sido rehén del segundo príncipe, habría preferido morir antes que soportar semejante humillación. Ahora su madre había muerto y él mismo estaba gravemente enfermo. Ya no quería quedarse ni un instante más en palacio, ni volver a ver al emperador. Dicho esto, se mordió la lengua y se quitó la vida. El emperador montó en cólera y se desplomó. Al despertar, ordenó inmediatamente que el segundo príncipe fuera puesto bajo arresto domiciliario y despojado de todo poder. Al mismo tiempo nombró heredero al príncipe heredero. Una vez resueltos estos asuntos, el emperador enfermó gravemente. Debido a su fe, el emperador había abolido hacía tiempo el Instituto Médico Imperial. Ahora, con el preceptor muerto y su amor perdido, las palabras pronunciadas antes de su muerte rondaban su mente como una maldición. Sus creencias se desmoronaron. Finalmente permitió que un médico le tomara el pulso. El diagnóstico fue desalentador. Además de sus hábitos personales, años de prácticas taoístas y alquimia habían llenado su cuerpo de toxinas. Sumado al reciente impacto emocional, era improbable que viviera mucho más. Pero las preocupaciones de la princesa estaban en otra parte. Sinnan había sido azotada por una inundación catastrófica. Las casas quedaron sumergidas, mucha gente fue arrastrada y la cosecha se perdió. El príncipe heredero ordenó a las prefecturas vecinas que enviaran grano, pero nunca fue suficiente. Sinnan se encontraba en el extremo sur de Dian, caluroso, pobre y con escasas reservas. Enviar alimentos desde lejos era imposible, solo la capital Jiangnan tenía suficiente. Pero Jiangnan estaba lejos. La forma más rápida era enviar grano desde la capital. Era una cuestión de vida o muerte para el pueblo. La princesa temía la corrupción o las demoras entre los funcionarios,
así que decidió dirigir personalmente la misión de socorro, dejando la capital en manos del príncipe heredero. No me preocupaba, ella lo había gestionado a la perfección en su vida anterior y se había ganado el apoyo del pueblo. Me pidió que me quedara en la capital para apoyar a Zhang Lan y ayudar al príncipe heredero entre bastidores. Nos recordó que debíamos estar atentos e informar de inmediato sobre cualquier incidente importante. El príncipe heredero, aunque frágil, era sabio, aunque un poco demasiado amable, fácilmente influenciable por los ministros. Por suerte, antes de irse, la princesa impuso su autoridad y dejó a muchos asesores de confianza. Ella y el príncipe heredero tenían un fuerte vínculo, y él se reunía a menudo con asesores como nosotros, así que los funcionarios no se atrevieron a contradecirlo. Pero hoy, en lugar de llamar a Zhang Lan, el príncipe heredero solo me citó a mí en palacio. Desconcertado, consideré muchas razones. Pero no esperaba encontrarme con un viejo conocido esperándome en su estudio. Meng Rulan. ¿En quién había confiado para conseguir una reunión con el príncipe heredero? Lo saludé con calma. Meng Kang, ¿cómo es que nunca supe que tuvieras una hermana mayor? Su Alteza, sí tengo una hermana, pero como es un asunto de familia, nunca he hablado de ello. Asintió. No es necesario hablar de asuntos privados. Pero Meng Rulan afirma tener sueños proféticos. Si no recomendaras tal talento, ¿no serías bastante egoísta? Sueños proféticos. Comparado con la reencarnación, soñar con el futuro sin duda parecía más fácil de creer. Me arrodillé apresuradamente para disculparme. Fue mi falta de visión, Su Alteza. Como el asunto era tan importante, no me atreví a mencionarlo a la ligera. Ah. Entonces, ¿por qué dijiste antes que tu hermana te advirtió sobre el preceptor imperial basándose en un sueño? Que debías avisar a mi hermana real cuanto antes. Me echaron una palangana de agua sucia sobre la cabeza. Pero el príncipe heredero ya había decidido creerla y probablemente ya había verificado su historia. Si se lo explicaba ahora, solo pensaría que estaba poniendo excusas, tal vez incluso sospecharía de mi lealtad. Un sueño es algo muy incierto, Su Alteza. Temía que si me equivocaba, pondría en peligro a la princesa, así que no me atrevía a hablar. El príncipe heredero asintió. Como él y la princesa dependían tanto el uno del otro, su vínculo era profundo, así que asumió que todos los hermanos se ayudarían por igual. Me elogió varias veces antes de despedirme. Al ver que salí ileso, Meng Rulan pareció molesto. De no ser por la princesa, el emperador te habría despreciado durante mucho tiempo. No se equivocó. Por su culpa, el príncipe heredero rara vez nos llamaba a Zhang Lan ni a mí. Meng Rulan solía bloquear cualquier sugerencia que hiciéramos y casi nunca la aceptaba. Sobre todo después de que Meng Rulan predijera el día del fallecimiento del emperador y le diera tiempo al príncipe heredero para prepararse, su confianza en ella nunca había sido tan grande. 3 meses después de que la princesa abandonara la capital, el nuevo emperador ascendió al trono. Mis posibilidades de encontrarme con Zhang Lan eran cada vez más escasas. Con la llegada del otoño, mi ansiedad aumentaba. Fui a la casa del marqués a ver a Meng Rulan, pero ella me rechazó en la puerta. Unos días después, supe que le había aconsejado al emperador que prestara atención a los príncipes rehenes y reforzara su seguridad. Respiré aliviado, al menos estaba tomando medidas. De hecho, con algo tan grave seguramente nadie podría olvidar lo ocurrido en la vida pasada. El difunto emperador, abuelo de la princesa, fue un gobernante sabio. Bajo su mando Dian prosperó, incluso los estados vecinos enviaron a sus hijos como rehenes a la capital en señal de lealtad. Esta tradición continuó hasta que el príncipe heredero ascendió al trono. En la vida anterior, cuando la princesa estaba ausente, el príncipe rehén de Xiliang fue asesinado. Xiliang usó eso como excusa para invadir. Aunque Dian finalmente ganó, las bajas fueron enormes. En el cumpleaños de la princesa, el emperador se reunió con algunos de sus consejeros más cercanos. Me apresuré a advertirle que incluso si los rehenes sobrevivían, aún podría haber problemas, y que debía mantenerse alerta. Después de todo, la última guerra había sido desastrosa. Pero en cuanto mencioné la guerra, el emperador se asustó y se negó a siquiera pensarlo. Intenté insistir, pero Zhang Lan me detuvo. No quiere ni oírlo, susurró.
Es mejor dedicar el tiempo a cosas que realmente se pueden hacer. Tenía razón. Después de eso calculamos rápidamente cuánto grano y mano de obra se necesitarían si estallaba la guerra. Nos separamos cada uno visitando a las familias nobles más cercanas a la princesa, buscando ayuda. Sin excepción, nos la negaron. Con la princesa ausente, ¿quién puede confirmar que esta es realmente su voluntad? El emperador y la corte no han actuado, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Ya lo esperaba. Ocurrió lo mismo en la vida anterior. Incluso después de que estallara la guerra, muy pocos estaban dispuestos a gastar dinero. A todos solo les importaba la seguridad de su familia. Nadie se dio cuenta de que cuando el país cayó, también lo hicieron todos los hogares. En mi vida pasada, Meng Rulan solo sabía que contaba con el apoyo de la princesa, lo que me permitió convertirme en el verdadero poder de la casa del marqués. Nunca entendió cómo le pagué a la princesa. Gasté casi toda la riqueza que la casa del marqués había acumulado durante décadas en comprar comida para el frente. Gracias a eso el ejército resistió lo suficiente para que llegara la carta de la princesa. Ella ya había gastado los fondos del templo y el nuevo emperador finalmente liberó fondos del Tesoro Nacional. Así resistimos hasta que Fan Li llegó y obtuvo la victoria final. Pero en esta vida ni siquiera pudimos reunir tanto dinero. Si estallaba la guerra, el frente no duraría más que unos días. Al ver esto, Zhang Lan me dijo rápidamente, no hay más tiempo. Ve a convencer a Fan Li y llévala a la frontera cuanto antes. Yo me encargaré del dinero. Fan Li era hija de Fan Yu, el dios de la guerra de Dian. La última vez ganamos, pero el precio fue muy alto. La mayoría de los antiguos generales murieron, incluyendo a Fan Yu y a sus 2 hijos. Al final, todos los hombres capaces de la capital habían sido enviados, algunos murieron, otros resultaron heridos, y apenas pudieron resistir. Sin opciones, finalmente tuvieron que confiar en Fan Li, la hija del general Fan. Había crecido con su padre en la frontera y se decía que era incluso más talentosa que sus hermanos. De no ser por la tradición de Dian contra las generales, ya habría obtenido innumerables honores militares. 2 años antes, debido a la enfermedad de la anciana matriarca de la familia Fan, Fan Li había regresado a la capital. Ahora que la anciana matriarca había fallecido, convencer a Fan Li de regresar a la frontera no fue un problema. El problema era el dinero. ¿Cómo?, pregunté. Toma prestada la orden de la princesa, dijo Zhang Lan. ¿Y si no hay guerra? Dudé. Después de todo, la última vez que Xiliang invadió ya había pasado, nadie podía asegurar que volverían a atacar. Si lo que dices es cierto que la última vez Xiliang atacó porque murió el rehén, entonces definitivamente volverán a atacar. Te creo, respondió Zhang Lan. Después de que Meng Rulan le contara al emperador su sueño profético, decidí revelarles la verdad de mi renacimiento a la princesa y a Zhang Lan. Le escribí una carta a la princesa contándole todo sobre la guerra anterior con Xiliang. Ya debía haberlo recibido. Al ver la determinación de Zhang Lan, recordé el caos en la capital tras la movilización del ejército de Xiliang, lo que decía mucha gente. Si tan solo hubiéramos protegido al príncipe rehén, esto no habría sucedido. Xiliang no habría atacado. El nuevo emperador también se sentía así, lleno de arrepentimiento. Fue la princesa quien escribió, usando fondos del templo, y regañó al nuevo emperador. ¿De qué sirve arrepentirse ahora?, dijo. ¿Y por qué el rey de Xiliang iría a la guerra por un hijo que nunca conoció? Si de verdad apreciara a ese niño, jamás lo habría enviado como rehén. Todos estos golpes militares están planeados desde hace tiempo, la muerte del príncipe rehén es solo una excusa conveniente. Incluso sin él, habrían atacado. Zhang Lan y la princesa estuvieron de acuerdo. ¿Pero qué pasa si nos atrapan?, pregunté. Eso es un delito capital. El crimen de una persona no es nada comparado con el sufrimiento de millones, dijo Zhang Lan, dándome una palmadita en el hombro, demostrando que lo había superado. De acuerdo. No esperaba que el día del arresto llegara tan pronto. Por suerte, Fan Li ya se había ido de la capital. Fue una lástima que apenas hubiéramos tocado los fondos del templo, antes de que pudiéramos terminar de preparar el grano y los suministros, quedamos expuestos. No había nada que hacer, Meng Rulan nos observaba con demasiada atención.
En la oscura y húmeda prisión, plagada de ratas, le pregunté a Zhang Lan, ¿te arrepientes? Como segunda hija del ministro, la favorita de la princesa, podría haber esperado una orden oficial de la princesa y evitar todo este riesgo. Negó con la cabeza. Yo podría esperar, pero la gente no puede. Cada día que nos preparamos antes, salvamos a innumerables soldados y familias. Me preocupa que el dinero y la comida que reunimos aún no sean suficientes. El 8º día del 9º mes. El día que Xie Liang atacó en su última vida. Cuando vi llegar a Meng Rulan, regodeándose, supe que Xie Liang no había invadido esta vez. Llevaba la gala de una dama con título, y su doncella le levantó el dobladillo del vestido para que no rozara el suelo sucio. Despidió a su doncella y a los guardias, y luego se acercó a mi oído. He ganado. Lo que luchaste por conseguir en tu vida pasada, lo he conseguido fácilmente y tengo aún más poder. Sonreí. Nunca competí contigo, nunca me importó ganar o perder. Además, ni en esta vida ni en la anterior, el poder nunca fue lo que perseguí. Su rostro se retorció de ira. Me azotó con un látigo. ¿De qué sonríes? En la marquesina de tu vida anterior, tenías esa misma sonrisa de suficiencia. ¿Cuánto me hizo odiarte? Somos hermanas, ¿por qué lo conseguiste todo mientras yo sufría? Así que me arrastraste contigo. ¡Qué ridículo! Nunca imaginé que una sola sonrisa me haría matar a manos de mi propia hermana. Cayó el látigo. Cerré los ojos, apreté los dientes, negándome a hacer ruido o a mirarla. Zhang Lan, en la celda contigua, gritó, «¡Para!». Meng Rulan, Ruzhou es funcionario judicial. ¿Cómo te atreves a usar un castigo privado antes de dictar sentencia? Meng Rulan se burló, «No te preocupes. En menos de 2 días se anunciarán tus crímenes. Servimos a la princesa. ¿Cómo te atreves a condenarnos con la princesa ausente? ¿No temes que te castigue? ¿Te atreves a falsificar la orden de la princesa? Si se entera, solo nos elogiará». Meng Rulan dijo en voz alta. Pero después de 2 latigazos, se detuvo. Tengo que preparar un banquete en la marquesina esta noche. No tengo tiempo para ti. Se levantó la falda con cuidado para irse, pero se enganchó en la rejilla de la estufa en la esquina. No se quemó, pero apareció un gran desgarro. El rostro de Meng Rulan cambió drásticamente. Ese era un regalo imperial. Dañarlo era un grave insulto al emperador. Llamó apresuradamente a su doncella y salió corriendo. El decreto de sentencia llegó incluso más rápido de lo que Meng Rulan afirmó. Al día siguiente Zhang Lan y yo fuimos llevados a juicio. Por ser hija, Zhang Lan fue exiliada. Yo, sin embargo, fui condenado a muerte. No me reconcilié, pero al menos esta muerte significó más que la anterior. Le di un mordisco feroz a un muslo de pollo, al menos podría comer bien antes de morir. Nunca imaginé que antes de terminar de comer, llegaría mi salvador. El fiel ayudante de la princesa trajo su verdadero mando. Y el recuerdo de la difunta emperatriz. Se dice que al verla, el emperador ni siquiera la abrió y ordenó nuestra liberación inmediata. Meng Rulan estaba disgustada, pero hiciera lo que hiciera, Zhang Lan y yo la ignoramos. No queríamos causarle más problemas a la princesa. Todas las familias se preparaban para el festival. De repente llegó un informe de guerra. Xie Liang había invadido. El emperador entró en pánico y convocó a Meng Rulan para pedirle respuestas. Pero ella no sabía nada. Esto era diferente a la última vez, en su vida anterior, ella era solo una plebeya, ignoraba por completo cómo la corte enfrentaba al enemigo. Por suerte ya estábamos preparados. Sí, la princesa no solo nos había salvado, sino que también nos había escrito. En su carta decía que confiaba en mí. Escribió que el hecho de que Xie Liang no hubiera atacado el día 8 del 9º mes no significaba que no lo harían más tarde. Si se decidían, tarde o temprano actuarían. Nos advirtió que no bajáramos la guardia. Si nos faltaba dinero o grano, podíamos recurrir a su dote, dejada por la difunta emperatriz. Si necesitábamos personal, sus donativos nos permitirían comandar a sus leales vasallos. Con su apoyo lo teníamos todo listo mucho antes.
Lo más importante es que Fan Li ya estaba en la frontera, con un plan en marcha. La última vez, ganamos la guerra. Esta vez, volvimos a salir victoriosos. Incluso los padres de Fan Li sobrevivieron. Todos celebraron, todos menos Meng Rulan. Había estado encarcelada desde el ataque de Xiliang. Después de terminar la guerra, la visité en prisión. Todavía vestía sus mejores galas. Al verme se rió a carcajadas. ¿Y entonces? ¿Cómo me castigarás ahora? ¿Me matarás? Hizo una pausa y terminó, ¿me matarás? Saqué una daga y la hice girar en mi mano. Men Ruju, ¿sabes quién soy en esta vida? Se quedó mirando la hoja con labios temblorosos. Una forense. Sonreí. ¿Sabes lo que pensé cuando diseccioné mi primer cuerpo? Se estremeció. ¿Qué? Acerqué la hoja a su cara y luego la bajé por su cuello. Cerró los ojos con fuerza aterrorizada. Me incliné y susurré, ¿por qué este cadáver no eras tú? Hermana. Meng Ruju, soy tu verdadera hermana. Ella aulló. Ahora lo recuerdas. Me parece gracioso. ¿Cuándo me mataste, pensaste en eso? Si mi madre lo supiera, se le rompería el corazón. De repente estaba desesperada, como si buscara un salvavidas. ¿Te atreves a hablar de mi madre? En nuestra última vida, incluso le quitaste el dinero para sus medicinas. ¿Y en esta, cuando vivías en el lujo, alguna vez pensaste en ella? Le clavé la daga en la carne. Pero el lugar era diferente al de donde me apuñaló antes. En otras palabras, la herida no mataría. Meng Rulan, no te maté. No fue por compasión. Después de lo que me hiciste a mi madre, hace tiempo que dejé de considerarte mi hermana. No solo me debes a mí, le dije. Le debes a Zhang Lan, a los soldados y a la gente de la frontera. Casi arruinaste el estado y perjudicaste a todos. Quiero darles a todos la oportunidad de ajustar cuentas contigo. Dicho esto, tomé otra daga, la apreté contra su cuello y la clavé en la pared detrás de ella. Pero no te des la vuelta. Si pierdes la vida, no me haré responsable. La princesa había regresado. En mi vida anterior, poco después de su regreso, Meng Rulan me mató. Lo que significaba que nunca vi nada de lo que sucedió después. Así que cuando supe que tras convocar a la princesa, el emperador anunció su abdicación y le cedió el trono, me quedé impactado. Pero en realidad, dejando de lado los prejuicios de género, la princesa era más adecuada para ser emperador que nadie. Ahora que la tierra estaba en paz, todos los generales que ostentaban el poder militar confiaban en la princesa. Y como el edicto provenía del propio emperador, nadie podía cuestionarlo. Así, en tan solo unos días el mundo cambió. La princesa tomó el trono. Tras ascender comenzó a recompensar el mérito y a otorgar honores. Me dijo que sabía que mi vida, en el último mundo, había terminado en ese momento, ya no podía ver mi futuro. Pero incluso sin eso, con mis habilidades, dijo, no debería ser solo forense. Quería concederme el 5º rango de ministro, darme más oportunidades y esperaba que pronto ascendiera aún más. Le agradezco, Su Majestad, pero tengo una petición. Habla. Me arrodillé y finalmente expresé lo que había cargado durante tanto tiempo. En esta vida ni en la última, jamás podría corresponder a tu bondad, ni aunque le dedicara toda mi vida. Solía pensar que me había ganado tu favor porque tuviste la sabiduría de reconocer el talento y porque yo tenía un talento que merecía ser reconocido. Eres muy insensible, dijo riendo, pero admitió que tenía razón. Pero luego me di cuenta de que no todos tienen tanta suerte como yo. Siempre pensé que Meng Rulan eligió a ese erudito por pura insensatez, pero en esta vida vi que hay tanta gente como ella. Tantas mujeres lo rodeaban, todas intentando atraer su atención. Al principio me pareció gracioso. El hombre no tenía ni idea de literatura, pero aún así lo adulaban. Pero después de reírme, solo sentí pena. Se engañaron porque carecían de educación y creían que los eruditos eran nobles por naturaleza. Su admiración y respeto por los lectores se convirtió en una fascinación por ese hombre. Fue entonces cuando comprendí lo importante que era leer y escribir. Incluso al conocer a Su Majestad en esta vida,
Solo tuve la oportunidad porque sabía leer y escribir, y por eso pude convertirme en extranjero. Pero las puertas de la educación son demasiado altas. Si no fuera por la anciana de la casa del marqués que me enseñó, hoy seguiría siendo analfabeta. Así que les ruego que abran escuelas para mujeres, para que decenas de miles como yo puedan aprender a leer y escribir. Para que un día puedan entrar en los pasillos del gobierno y compartir sus cargas. El emperador asintió alegremente. Concedido. Te pondré a cargo. Hice una reverencia, pero aún no me levanté. Ministro Meng, ¿hay algo más? Sí. En mi última vida, caí en la casa del marqués. Si no hubiera tenido suerte, habría muerto a manos de He Bai. Estoy seguro de que no soy el único, pero no todos tienen tanta suerte como yo. Así que por favor concédanles a las mujeres el derecho al divorcio para que puedan escapar de su sufrimiento. El emperador guardó silencio un largo momento y luego dijo, concedido. Su voz era un poco ronca, quizá pensaba en su propia madre. Hice una reverencia en agradecimiento y estaba a punto de irme cuando la ministra Meng me llamó. Estoy aquí. Su Majestad. Meng Rulan es su hermana. ¿Cómo desea tratarla? Ya he resuelto nuestra disputa personal. El resto se lo dejo a la ley. Con la tarea de fundar una escuela para mujeres, pronto me vi más ocupada que nunca. Propuse crear el título de instructora, reclutar mujeres con ganas de aprender y dispuestas a enseñar por todo el país, traer grandes maestras para impartir conferencias y, una vez que dominaran sus estudios, enviarlas a todo el imperio. Muchos se alistaron, especialmente aquellos de familias humildes. Esto no solo les dio la oportunidad de aprender, sino también un camino hacia una nueva vida. Podían ganarse la vida y, lo que es más importante, podían liberarse legítimamente de sus padres y hermanos, sin tener que preocuparse nunca más por ser casados por una dote. Tras la aprobación de la ley del divorcio, muchas mujeres se alzaron con valentía. Tras el divorcio, a menos que fueran de familias adineradas, la mayoría se preocupaba por cómo sobrevivir, especialmente aquellas con hijos, para quienes la presión era aún mayor. Pero las nuevas escuelas para mujeres les ofrecieron una oportunidad. Si destacaban, podían mantenerse. Y si realmente triunfaban, podían presentarse a los exámenes de la función pública, convertirse en funcionarias y servir en el gobierno. Aunque todavía había pocas funcionarias, creía que habría cada vez más. Que más voces se alzaran y defendieran los derechos de las mujeres. Y que todo siguiera mejorando. Epílogo. Chusonyu, la princesa. Desde pequeña solía oír, si tan solo fueras un niño. Mi padre lo dijo, mi tutor lo dijo, incluso mi madre lo dijo. Al principio, no entendía, no bastaba con tener un hermano gemelo. ¿No bastaba con un solo niño? Solo después me di cuenta de que pensaban que mi hermano carecía de habilidades, era demasiado frágil, incapaz de ser emperador. En cuanto a mí, siendo una chica por muy talentosa que fuera, fui excluida desde el principio. Nunca entendí por qué mi hermano y yo compartíamos los mismos padres, nacimos casi al mismo tiempo y sin embargo, resultamos tan diferentes. ¿Acaso gobernar un país dependía realmente de lo que uno tenía entre las piernas? Más tarde me di cuenta de que no era solo el trono. La diferencia en el trato que recibíamos con mi hermano era evidente. Por ejemplo, en nuestras clases. De niños compartíamos el mismo tutor, pero luego trajeron al canciller Guo Zidian para enseñar los 4 libros y los 5 clásicos, un gran tutor para el arte de gobernar y generales para instruir en escritura y tiro con arco, todo para mi hermano. Para mí. Aprendí música, ajedrez, caligrafía, pintura. Protesté. Fue inútil. Solo cuando el segundo príncipe empezó a destacar en todas las materias, mi madre presintió el peligro. Siguiendo el consejo de mi abuelo materno, esperó a que mi padre estuviera de buen humor para sugerirme que me uniera a sus clases, así podríamos ayudarnos mutuamente. Mi padre estuvo de acuerdo. Aunque rara vez visitaba el astuto palacio, casi siempre accedía a las peticiones de mi madre. En aquel entonces pensé que se trataba de un profundo afecto. Solo más tarde, al descubrir su secreto, me di cuenta de que se trataba de culpa. Fue entonces cuando comprendí de dónde provenía su vaga antipatía por el segundo príncipe. Aún así, pude unirme a sus clases y me sentí feliz. Aprecié la oportunidad,
superándolos rápidamente a ambos y convirtiéndome en el mejor estudiante. Mi madre me elogió, animándome a ayudar a mi hermano en el futuro. Pero los elogios solo alimentaron mi insatisfacción. Argumenté por qué no podía heredar el trono. Mi madre estaba horrorizada. Peor aún, mi padre lo oyó. Estalló de furia, culpó a mi madre por haberme criado mal, la confinó durante un mes y nos sacó a mi hermano y a mí del astuto palacio para que nos criara otra consorte. Mi hermano era tímido y extrañaba a nuestra madre. Lloraba todas las noches, pensando que no me daría cuenta. Verlo desconsolado pero sin culparme, solo me hizo sentir más culpable. Gracias a la intervención de mi abuelo y a las súplicas de mi madre, finalmente pude volver a ver a mi padre. Me arrodillé y admití mis faltas, prometiendo no volver a codiciar el trono, ser una princesa obediente y apoyar a mi hermano. Mi padre cedió pero me prohibió continuar mis estudios. Todo volvió a la normalidad. Esta vez, renuncié a cualquier ambición descabellada. Pero cuando mi hermano me trajo a escondidas sus apuntes y libros, intentando compartir lo que había aprendido, no pude negarme. Mi sed de conocimiento no hizo más que crecer. Me dije a mí mismo que estaba estudiando mucho para apoyar a mi hermano. Y durante muchos años, eso fue exactamente lo que hice. Pero cuando me ofreció el trono, dudé. No pude negarme. Apoyar a alguien y tener el poder propio son cosas diferentes. El cambio de poder es lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. Cuando vi que mi hermano hablaba en serio, lo acepté. Había tantas cosas que quería hacer: erradicar la corrupción, reducir los impuestos, recortar los gastos excesivos del palacio, reforzar el ejército, construir sistemas de irrigación, lograr que los exámenes imperiales fueran justos, dar oportunidades a los pobres, abrir las puertas a las mujeres. De acuerdo, le dije. Descansa tranquilo. Lo haré bien, suficiente para ambos. Te elijo a ti, príncipe heredero. Siempre sentí que la vida era injusta. ¿Por qué tenía que esforzarme solo para entender, mientras que mi hermana podía captarlo todo de un vistazo? En apariencia, fuerza e intelecto, no había nada que yo pudiera hacer mejor que ella. Los tutores me atiborraban de trabajo, mientras que mi hermana ni siquiera necesitaba ir a clase. La envidiaba, nunca quise estudiar nada. Así que cuando le rogó a nuestra madre que la dejara unirse a nuestras clases, pensé que estaba loca. ¿A quién en su sano juicio le gustaba estudiar? ¿O buscaba clases de artes marciales solo para que le pegaran? De verdad que no lo entendía. Luego habló fuera de lugar, nuestro padre la castigó, perdió sus clases y nos separaron de nuestra madre. Solo entonces me di cuenta de que ella quería el trono. Me quedé atónito. ¿Cómo era posible? Su ambición superaba todo lo que jamás hubiera imaginado. Me preguntó si le guardaba rencor. Sinceramente no. Nunca me importó el trono. Mientras el segundo príncipe no lo consiguiera, yo estaba contenta. Más tarde mi hermana debió descubrir que lloraba por las noches y fue a confesarse con nuestro padre. De hecho, quería decirle que lloraba no solo porque extrañaba a mi madre, sino porque estudiar era agotador. Todos los días, llegaba a casa y veía a mi hermana descansando tranquilamente, y sentía que todo era tan injusto. Estudiar era tan difícil que me hacía llorar. Deseaba poder compartir mi lugar con ella, para que ella pudiera estudiar todo lo que quisiera y yo pudiera relajarme. Después de que se disculpó, finalmente nos reunimos con nuestra madre. Parecía que aceptaba las cosas como eran, centrándose en las artes y la etiqueta, manteniéndose amable y correcta al lado de mi madre. Pero no estaba contenta. Así como no me gustaba estudiar, esas no eran las cosas que ella realmente quería. Así que empecé a dejarle libros y apuntes junto a la cama y me esforcé más por copiar lecciones. Los tutores pensaron que había madurado y quería estudiar. En realidad, solo quería compartir las lecciones con mi hermana, para hacerla feliz. Con que una de nosotras fuera feliz, era suficiente. Somos realmente diferentes. Me tambaleaba al contarlo, a menudo sin entender lo que decía, pero ella siempre lo captaba. Terminaba las tareas con rapidez y eficacia. Quizás realmente estaba hecha para el trono. Ese pensamiento volvió muchas veces. Cuando nuestro padre le encargó investigar a funcionarios corruptos, hizo un excelente trabajo,
no para ponerla a prueba ni para recompensarla, sino porque era una tarea peligrosa e ingrata. Después homenajeó a nuestro padre, recomendando aumentos salariales para los funcionarios locales, especialmente en zonas remotas. Para crecer con integridad, se necesitan raíces firmes, dijo. Por eso su reputación no hizo más que crecer. Muchos funcionarios la admiraban dentro y fuera de la corte. Como resultado, mi apoyo también aumentó. Podría decirse que la mitad de quienes me eligieron lo hicieron por ella, no por mí. En realidad, nadie me eligió por mí mismo. Lo cual tenía sentido, pues nunca fui apto para ser emperador. Enfermizo, tímido, temeroso de las dificultades. Sobre todo, poco brillante. Solía pensar que aunque no fuera tan bueno como mi hermana, podría arreglármelas como emperador. Al fin y al cabo, los emperadores no lo hacían todo ellos mismos. Podía delegar. Pero no fue así. Cuando mi hermana se fue de la capital, al principio me sentí un poco perdido. Entonces conocí a Meng Rulan. Una mujer que afirmó haber tenido sueños proféticos. Me dijo el día en que mi padre fallecería, para que pudiera estar lista para el trono. Todo lo demás que predijo se cumplió. Con su ayuda gané confianza en mí mismo y podría ser un buen emperador. Cuando me advirtió que Xiliang atacaría por el príncipe rehén, me preocupé. Pero me tranquilizó, solo pon más guardias, mantén al rehén a salvo, y no pasará nada. Su razonamiento me pareció acertado, así que lo seguí. El día que predijo todavía estaba un poco nervioso. Pero tenía razón, Xiliang no atacó. Complacido me sentí aún más seguro de poder gobernar bien. Y Meng Rulan se convirtió en una ministra de confianza. Porque confiaba en ella, ignoré su intimidación hacia Zhanglan y Meng Ruzu, a pesar de ser los colaboradores más cercanos de mi hermana. Quería demostrarle a mi hermana que había crecido, que no necesitaba su protección. Pero nunca imaginé que todo cambiaría tan rápido. Justo cuando me estaba felicitando, Xiliang apareció y me tomó por sorpresa. Le pregunté a Meng Rulan, y ella tartamudeó, incapaz de responder. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Todo había terminado. Envié rápidamente la ayuda de mi hermana, pero sabía que era demasiado tarde. Llamé a los ministros para hablar de estrategia, pero discutieron sin parar, sin ponerse de acuerdo en nada. Me dolía la cabeza y no avanzamos. Entonces, justo cuando estaba perdido, llegó la noticia de la frontera, victoria total. Los rumores de triunfo me inundaron. Meng Rulan me agarró la mano con desesperación. Si las cosas hubieran ido así, si la carta de mi hermana no hubiera llegado a tiempo, podría haber condenado a ministros leales. Podría haber arruinado la nación. Llamé a Zhanglan. Parecía cansada y delgada, nada que ver con una jovencita decente, pero sus ojos brillaban, igual que los de mi hermana. Le pregunté si había tenido miedo en prisión. Asintió, pero dijo, no tenía miedo de sufrir. Tenía miedo de que el plan se retrasara. Si estallaba la guerra, morirían soldados y el pueblo sufriría. ¿Por qué estabas tan seguro de que habría guerra? Sirviendo a la princesa desde la infancia aprendí que los motivos importan más que las apariencias. Xiliang no invadiría solo por un rehén, siempre mantenido fuera de su país. Teníamos que prepararnos. ¿Y si Xiliang no invadía? Mejor para el pueblo. ¿De qué preocuparse? ¿Y tú? Mi padre era de origen humilde. Ascendió solo al casarse con mi madre, y gracias a la ayuda de su familia. Así que, para él, el matrimonio era moneda de cambio. Todas mis hermanas, excepto yo, se casaron con hombres poderosos pero indignos. De no ser por la protección de la princesa, habría corrido la misma suerte. Para mí, una celda no es nada comparada con la inmundicia de esas familias. Aunque muriera en prisión, no me arrepentiría. Me quedé en silencio. Mi hermana tenía a su lado a personas tan sabias y valientes. Y yo también. Tosí. Nunca había sentido con tanta claridad mi propia impotencia física y mental. Realmente no servía para ser emperador. Me sequé la sangre de la comisura de la boca con un pañuelo. No pasa nada, de todas formas nunca quise el trono. Así que se lo den a alguien verdaderamente digno, alguien que pueda soportar el peso.
Que mi hermana sea feliz, que la gente prospere. Eso es suficiente. Fin.